Casa de Dios Mahanaim presenta Haciendo Discípulos para Jesús por el pastor Andrés Hernández. Bienvenidos sean todos a un nuevo estudio de la palabra del Señor, Haciendo Discípulos para Jesús. Me alegro que podamos llegar hasta tu vida, hasta tu hogar, con una palabra que el Señor nos trae, una palabra fresca, una palabra que te inspira, que te llena, que te trae a un cambio y a una renovación en tu vida espiritual. Quiero pedirte que te suscribas en el canal, que le des me gusta y que lo compartas para así llegar a más personas haciendo discípulos para Jesús. También quiero pedirte que oremos al Señor para que nos dé iglesias comprometidas con el discipulado, que amemos la enseñanza y la instrucción de la palabra del Señor, que se levanten padres espirituales que puedan instruirnos correctamente en la sana doctrina, en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, siguiendo el modelo de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Él, cuando comenzó su ministerio terrenal, lo empezó llamando a 12 discípulos. Y estos discípulos aprendieron del Señor y llevaron a cabo esta gran misión, la cual ha llegado hasta nuestros tiempos. Y es así como nosotros hemos conocido este camino que nos lleva al Padre, el camino del Señor. También el Espíritu Santo está levantando líderes en estos tiempos para que se establezcan iglesias comprometidas con el discipulado, con este modelo que el Señor nos ha enseñado. Y es por eso que nos damos cuenta tanta resistencia que hay para que se establezca un discipulado en las iglesias. Siempre el enemigo se levanta porque es un arma muy poderosa a través de estas enseñanzas y la comprensión de la palabra. El Espíritu Santo traerá avivamiento, poder y multiplicación de los discípulos, porque así está establecido en la palabra de nuestro Dios. Para llevar a cabo esto necesitamos determinación en nuestras vidas y morir a nosotros mismos. Jesús lo enseñó. Quiero leerte en Lucas capítulo 14, verso 25. Nos dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El verso 33 de Lucas 14 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para eso necesitamos una determinación y realmente una decisión, pero muy profunda en nuestras vidas, para poder asumir este llamado al cual el Señor nos está haciendo. Es por eso que muchas personas prefieren quedarse como simples visitantes, como simples miembros, pero el Señor quiere algo más para nosotros. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en discípulos de Jesús. También quiero leerte en Mateo capítulo 10, verso 34. Mira cómo dice la palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mira cómo es la palabra. No penséis que he venido para traer paz, sino espada. Sí, pero cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos da una paz interna, porque Él quita toda carga de pecado que había sobre nosotros. Él dijo, el que viene en pos de mí, Él dará paz. Entonces recibimos una paz interna, pero no así una paz relacional, porque los primeros que se levantan contra nosotros cuando recibimos al Señor Jesús son los de nuestra propia casa. Nuestra propia familia se levanta contra nosotros. Nuestros padres no pueden entender ese llamado divino, ese llamado que nos hace el Señor, y que entran como en celo o en rivalidad, en pleito, y algunos hasta nos han corrido de sus casas, solo por amor a nuestro Señor Jesús. Hijos contra los padres y padres contra los hijos. Entonces el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz, sino espada, porque el hombre o los padres se levantarán contra los hijos. Pero allí es donde nosotros debemos de demostrar nuestro amor por Dios, nuestro amor por el Señor, y Dios se encargará de dar salvación a todos nuestros parientes. ¿Por qué ellos se comportan así? Porque no lo entienden. La Biblia dice, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él les son locura. Pero el hombre espiritual sí puede entender a los que son naturales, porque de allí nos sacó el Señor. Y ahora tenemos una experiencia, una relación de padre a hijo. Y qué linda esta relación. Yo quisiera que todos los hombres pudiéramos experimentar esta bendición de tener a un Padre celestial. Normalmente el hombre dice, sí, yo creo en Dios. Sí, Dios. Pero nuestro Dios quiere que tengamos una relación de padre. Él es nuestro Padre. Y no importa quién nos deseche o qué relación se rompe, con tal de amar a Dios y de ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, todo aquel que quiera ser discípulo del Señor, debemos de amar por sobre todas estas cosas a nuestro Padre Celestial, al Señor. Y el Señor lo dice aquí en su palabra, que el que ame a padre o a madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Estás decidido en este día a amar más al Señor que a tu padre, que a tu madre, que a tus hijos, que a tus hermanos? ¿Estás decidido? Si estás decidido, bienvenido a este equipo, discípulos del Señor. Hechos capítulo 6, en el verso 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Mira, el verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Qué hermoso es ver cómo una iglesia discipular se aumenta y crece. Multitud. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver por fe, no por vista, porque nosotros caminamos por fe y no por vista.
y yo por fe puedo ver multitudes de discípulos para Jesús. Y esto nos compromete cada día a ser fieles con el Señor y fieles con todos los discípulos para que no les falte el alimento a tiempo. Tenemos que aprender a manejar los conflictos con sabiduría y humildad. En la Biblia, murmurar significa quejarse en voz baja, criticar o difamar a otros en secreto. Una actitud vista como un pecado grave, una obra de la carne y una falta de fe que daña las relaciones y es un desafío a la autoridad de Dios. La murmuración trae consecuencias. Se detiene el avance espiritual. Destruye familias, relaciones y comunidades. Y es por eso que debemos de dejar toda murmuración. Como iglesia de Cristo y como discípulos del Señor, debemos de dejar y alejarnos de todo aquel que está murmurando. La murmuración es algo que lo vemos casi a diario. Los hijos murmuran contra los padres. Los empleados murmuran contra su jefa. Y miembros de una iglesia murmuran contra su pastor o contra las autoridades. Los ciudadanos murmuran contra las autoridades, contra el presidente, contra el gobierno que Dios establece. Y nosotros tenemos que aprender a manejar las murmuraciones para no caer en la trampa del enemigo. En primer lugar, no debemos de enojarnos, porque si nos enojamos, automáticamente perdemos. El que se enoja pierde la cabeza, y cuando pierde la cabeza, comete errores y habla cosas incoherentes. Por eso debemos de pedirle al Señor que siempre su paz esté sobre nosotros y la humildad para con sabiduría que viene de lo alto podamos nosotros responder y buscar las soluciones a todos estos conflictos que se presentan. En Éxodo capítulo 15, el verso 23 al 25 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Mira, el pueblo murmuró contra Moisés. Pero Moisés sabía cómo manejar eso o qué hacer. Moisés dice que clamó a Jehová. Cuando venga toda murmuración a tu vida, lo que debemos de hacer es clamar a nuestro Dios, porque en Él vamos a encontrar la verdadera respuesta y la solución a toda necesidad, a todo problema. Y también debemos de tener muy en cuenta que cuando se presentan situaciones así, es que Dios está probando nuestro corazón para saber qué hay en nuestro corazón. Dios en algunas ocasiones va a probarnos para ver qué hay en nuestro corazón. Porque cuando todas las cosas marchan bien, todo va bien, no hay queja, no hay nada, no hay murmuración. Pero cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos o como nosotros las hemos planeado, entonces a veces viene la murmuración. Dios permite a veces que las cosas no nos salgan así para probar nuestro corazón. Si hay fe, si hay humildad
o si hay arrogancia en nosotros. En Éxodo capítulo 16, verso 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El verso 7 dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hoy tenemos que aprender a dejar toda murmuración, porque la murmuración trae serias consecuencias. Óyelo bien, la murmuración trae serias consecuencias. Y nosotros como pueblo de Dios, como un pueblo entendido, que estamos recibiendo la palabra de Dios y la instrucción del Espíritu Santo, no podemos estar en murmuraciones, sino que tenemos que oír la voz de nuestro Dios, la voz de nuestro Padre celestial. Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El verso 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Ay, mis amados, las consecuencias de la murmuración, de hablar en contra de los siervos del Señor. Tenemos que aprender y a tener mucho, pero mucho cuidado con lo que nosotros estamos hablando. Si hay alguien que está en murmuración, mi consejo es mejor apártate de tal persona y no te involucres en esas conversaciones, porque no te será para provecho en tu vida. La murmuración es un pecado delante de Dios. Todo hijo de Dios debe de alejarse de la murmuración. Me puedes decir, sí, pastor, pero eso son hechos del Antiguo Testamento. Bueno, quiero compartir algo contigo del Nuevo Testamento. Vamos a leer unas dos lecturas en Romanos capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El verso 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de sus padres. Cuando una persona no toma a Dios en cuenta, cuando una persona se comporta con rebeldía en su corazón en contra de Dios y en contra de su palabra, entonces viene Dios y los entrega a una mente reprobada. Qué triste, qué lamentable. Por eso tomemos siempre presente a Dios en todas nuestras decisiones,
En todas las cosas que nosotros hagamos, siempre que esté presente Dios, y no seamos rebeldes y no desechemos a Dios y a su palabra, para que no seamos también desechados como estas personas que nos dice aquí en el libro de Romanos. Pero ellos prefirieron dar gloria a otras cosas en lugar de Dios. Entonces Dios los entrega a esa mente. Una iglesia que ama la instrucción se compromete con el discipulado. Y esta iglesia soluciona de inmediato toda queja, toda murmuración, como lo hizo la iglesia primitiva. Y la consecuencia es que se multiplican los discípulos. Trae multiplicación, la pronta respuesta y la acción de parte de la iglesia. Eso podemos aprenderlo de la iglesia primitiva, que había multiplicación de los discípulos. Y cuando se dio el caso de la murmuración, entonces rápidamente lo solucionaron. ¿Quieres tú que en tu iglesia se multipliquen los discípulos? Comprométete con el discipulado y tendremos iglesias prósperas, bendecidas, avivadas por el fuego del Espíritu y por una enseñanza sana de la gloriosa palabra de nuestro Dios. Eso es lo que estamos necesitando. Es por eso que yo te invito, discípulo, a que oremos a nuestro Dios para que nuestras iglesias crezca el discipulado y nos multipliquemos cada día, así como lo hizo la iglesia primitiva, avivados por el fuego del Espíritu Santo, revelación de la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El Señor no nos ha puesto como jueces. El Señor y el llamado del Señor es a que nos amemos los unos a los otros. Debemos de aprender cada día a amarnos los unos con los otros, a ayudarnos mutuamente. La Biblia nos enseña, si alguno mira a su hermano cometer alguna falta o algún pecado, debemos de acercarnos a él con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que también nosotros seamos tentados. Pero en ningún momento nos da la facultad o el poder para juzgar, para criticar o para murmurar de otro. Debemos de aprender a hacer las cosas como Dios nos enseña en su palabra. Ese es nuestro llamado y así debemos hacerlo todo en el nombre maravilloso de Jesús. Quiero despedirme con este texto de la palabra que dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Espero que esta palabra pueda edificar tu vida. Si tienes alguna pregunta, escríbeme allí en los comentarios y con gusto estaré dando
la respuesta a cualquier pregunta o inquietud que tengas en tu vida. Que Dios te bendiga junto a tu familia en el nombre de Jesús. Amén.